Ayer el CEO de Coinbase se sentó frente a las cámaras de CNBC y dijo 4 palabras que están moviendo todo el mercado de XRP en este momento. Estamos en la yarda 1. Ese es un término que se utiliza en el fútbol americano. No está en la línea de gol, pero sí está en la yarda 1. Y mientras ustedes leen esto, hay un reloj corriendo en el Senado de los Estados Unidos que se apaga en cuestión de días, no de semanas. Si ese reloj llega a cero sin que se apruebe lo que les voy a mostrar hoy, el camino de XRP hacia claridad regulatoria en Estados Unidos se podría trazar hasta el 2027 o incluso podría irse hasta el 2029. Pero aquí está lo que casi nadie te está contando muy bien. El mercado de predicciones no le está creyendo a Brian Armstrong. Las probabilidades cayeron de más de 70% a menos de la mitad en pocas semanas. Pero ¿quién tiene la razón? Los invito a quedarse, porque en los próximos minutos les voy a mostrar exactamente qué se acordó ayer, qué sigue trabado y, lo más importante, qué significa todo esto para el precio y el futuro de XRP y de Ripple. Y bueno, y de todas las demás criptomonedas. ¿Qué tal, familia? Bienvenidos de nuevo a mi canal de Crypto Bernie. Si son nuevos por aquí, este es el espacio donde analizamos la macroeconomía, la adopción institucional y regulación cripto para todos los que hablan en español y algunos que hablan en inglés también, sin humo y con los datos sobre la mesa. Si les gusta este tipo de contenido, el like y la suscripción me ayudan muchísimo a seguir trayéndoles análisis serio y a tiempo. Y dicho esto, vamos al tema de hoy, el Clarity Act, que es la pieza regulatoria más importante para XRP en la historia de este activo, incluso más importante que el caso de la SEC contra Ripple hace unos años. En este video vamos a cubrir 3 cosas. ¿Qué dice exactamente la noticia de último momento? ¿Qué no dice todavía? Porque ahí está la trampa. 2. ¿Cómo puede beneficiar a XRP y el ecosistema de Ripple si esta ley se aprueba? Y 3. El ruido real que hay en la comunidad separando la señal de la especulación. Vamos a ser claros y basados en hechos, incluyendo lo que sigue sin resolverse. Eso no es consejo financiero, pero los invito a que empecemos. No olviden regalarme el like, ¿vale? El contexto principal es este, la carrera de obstáculos que nadie explica muy bien. Para entender por qué esa frase de yarda 1 importa tanto, necesitan ver la carrera completa, porque este acuerdo ya sobrevivió a obstáculos que mataron a otros proyectos de ley cripto antes que él. El Clarity Act, formalmente el Digital Asset Market Clarity Act, HR 3633 es el código que usan, busca resolver algo que lleva años sin resolverse en los Estados Unidos. Cuando un activo digital es un commodity bajo la CFTC o cuando un security está ahí bajo la SEC. Ese vacío es literalmente el terreno donde crecieron casos como FTX. ¿Se acuerdan de eso? Así de lejos ha llegado, más lejos que cualquier otro proyecto de este tipo en la historia. Pasó la Cámara de Representantes en julio del año pasado y no por poco. Más de 70 demócratas cruzaron de bando, se unieron a los republicanos. Superó también el Comité de Banca del Senado con voto bipartidista 15-9 en mayo de este año. Está sentado en el calendario del Senado, listo para ser llamado a votación en cualquier momento. Pero, y aquí está el obstáculo que nadie les está contando, todavía no existe una moción de clausura presentada ni tiempo de piso asignado. En términos simples, nadie ha apretado el botón de vamos a votar esto. Y se necesitan 60 votos para que sobreviva, con los republicanos controlando apenas 53 escaños. Eso significa que sí o sí se necesitan al menos 7 demócratas cruzando la línea, pasándose de bando. El objetivo principal y original era tener eso firmado para el 4 de julio. Esa fecha ya pasó. Ahora el reloj real es el receso de agosto. El Senado tiene apenas unos días de sesión antes de desaparecer hasta el mes de septiembre. Si no pasa en esta ventana, la historia cambia por completo. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque lo de ayer no fue cualquier cosa. Brian Armstrong, que es el CEO de Coinbase, en entrevista con Emily Wilkins de CNBC, transmitida el 21 de julio, soltó la frase que abrió este video, que el Clarity Act está en la yarda 1 y que representa miles de horas de trabajo de ambos lados del pasillo para lograr un compromiso bipartidista real. Noten la diferencia, dijo que está cerca, no dijo que ya esté listo para votarse. Esa distinción es la que va a determinar si este video se queda vigente o queda desactualizado en 48 horas. Y el mismo día ocurrió algo que muchos se perdieron. La Casa Blanca reportadamente llegó a un acuerdo sobre un paquete de ética y lo compartió con los republicanos del Senado.
¿Por qué esto es una bomba? Porque la ética era exactamente el punto que había hecho que senadores demócratas como Murphy, Van Hollen y Merkley se opusieran formalmente a versiones anteriores del texto. Si ese acuerdo se sostiene, se cae una de las últimas barreras reales entre ese proyecto y una votación real. Lo que sigue trabado ahora mismo, mientras que grabamos este video, es quién aplica la ley. ¿Será el Departamento de Justicia o los fiscales generales estatales? Y el lenguaje final sobre el yield de stablecoins. ¿Qué significa esto de yield de stablecoins? La rentabilidad de las monedas estables. Eso está importante ahí. Voy a ser honesto con ustedes. Esta historia se mueve hora a hora. Lo que les cuento hoy puede cambiar mañana. Revisen la fecha de este video antes de tomar cualquier decisión de inversión. Sobre todo si van a invertir en XRP, en Bitcoin y todo eso. Porque es importante tenerlo claro. Y aquí viene el giro de la historia. El que la mayoría de canales cripto están omitiendo por completo porque no vende tanto como el titular optimista. El mercado de predicciones Polymarket ha estado apostando dinero real sobre si el Clarity Act se convierte en ley en el 2026. Y esas probabilidades, que llegaron a estar por encima del 70-80% de la primavera, se desplomaron a niveles de 43 o 48% en las últimas semanas. Incluso Galaxy Digital, que puso $10 millones institucionales apostando a favor de la aprobación, bajó su propia estimación interna a cerca del 60%. ¿Por qué le baja la confianza al dinero inteligente mientras Armstrong sube el tono? Porque el calendario es brutal. Quedan poquísimos días de sesión antes del receso de agosto. Y analistas de Wall Street como Stifel advierten que si se pierde esta ventana, las probabilidades para el 2026 se van a deteriorar materialmente. Algunos hablan directamente de que el camino se movería al 2027. ¿Significa esto que el acuerdo de ética de ayer no vale nada? Para nada. Es la señal más fuerte que hemos visto en semanas. Ver al presidente Donald Trump firmar ese acuerdo es impresionante. Pero una señal positiva no es lo mismo que un hecho consumado. Y en ese canal no confundimos las dos cosas. Eso que nos quede claro. Ahora sí, la pregunta que todos estamos esperando. Si esto pasa, ¿qué va a significar para XRP? Aquí está lo importante de verdad y por qué esto es distinto a cualquier otro rumor regulatorio que hayan escuchado antes. El Clarity Act codificaría en ley federal el estatus de XRP como Digital Commodity. Hoy esa clasificación depende de interpretaciones de agencias como la SEC y la CFTC, que un nuevo gobierno podría revertir de la noche a la mañana. Una ley del Congreso no funciona así. Una ley es blindada. Es un blindaje total y ese blindaje es justo lo que el capital institucional grande ha estado esperando para entrar en serio. Algunos analistas como los de Standard Chartered han proyectado entradas de capital de varios miles de millones de dólares hacia los ETF de XRP Spot si llega esa claridad. Ojo, esto es una proyección de analistas, no es una promesa. Así que trátenlo como escenario, no como una certeza. Ripple y el XRP Ledger ya están construidos casi a la medida de lo que pide este acuerdo. Blockchain madura, permissionless, valor anclado al uso real de la red. Si esto se aprueba, esto es lo que se destraba. Venga, les digo. Va a haber más adopción institucional de ODL para pagos transfronterizos. Van a utilizar realmente a XRP para este estilo de pagos. Va a haber más impulso de los RWAs, que son los activos del mundo real tokenizados sobre el XRP Ledger, que ya hemos visto que ha crecido bastante, ha superado los $4 billones. Hay menos riesgo de que una agencia decida atacar el activo por puro capricho regulatorio como pasó en el pasado con Gary Gensler y con el señor Clayton. Más apetito de alianzas de liquidez entrando a todo el ecosistema. Miren, hace poco hablé de la implementación y adopción del blockchain dentro del sistema financiero. Es real. Pero cuando se implemente una ley como la Clarity Act, cuando ya llegue la Genius Act en enero del próximo año, todo va a ser menos riesgoso, va a ser mucho más fácil de manejar, va a ser más tranquilo, porque estas entidades que manejan dinero de público no van a querer correr ningún riesgo. Ahora, el ruido. En la comunidad de XRP hay mucho entusiasmo. Se siente como la validación de años de pelea legal y trabajo en Ripple. Pero aquí, en este canal, separamos el hype de los hechos. La reacción de precio hasta ahora ha sido medida, no explosiva. XRP hoy ronda el $14, $13. Bitcoin está cerca de los 66.000, por debajito, 65.800. El mercado todavía no está haciendo pricing en la aprobación segura. Pero también tiene un tema muy importante. No hay una apreciación porque estamos en dos balanzas. Una donde se espera que haya una aprobación
y otra donde hay problemas macroeconómicos y geopolíticos alrededor del mundo. El tema geopolítico, con todo lo que está pasando en Irán, afecta este impulso que pudiera tener la ley y la aprobación. Esta ley no es exclusiva de XRP. Va a beneficiar a Bitcoin, va a beneficiar a Ethereum, va a beneficiar a XLM y a todo el mercado de commodities digitales. Aunque se apruebe, no es instantáneo. Vienen meses, quizás años, de establecer todas las reglas de juego. Las reglas que son las detalladas que van a escribir la CFTC y la SEC. Y como ya vimos, todavía hay obstáculos políticos reales antes de que esto sea ley. Ya hemos visto a la senadora Elizabeth Warren ir en contra. Y también hemos visto a los bancos atacar de forma intensiva esta ley. Así que la pregunta no es si XRP va a subir mañana. La pregunta correcta es, ¿se está construyendo el terreno para el próximo ciclo institucional de XRP? Y la respuesta, con los datos de hoy, es que sí, pero está condicionada. Pongamos todo en la balanza sin filtro, por favor. A favor está el acuerdo de ética recién alcanzado, Armstrong hablando con optimismo real desde el Capitolio y el bill más avanzado en la historia de la legislación cripto en los Estados Unidos. En contra, o al menos sin resolver todavía, siguen sin haber una fecha de votación confirmada, ni moción de clausura. Las probabilidades de mercado bajaron, no subieron. Eso en las últimas semanas. 2 puntos de fricción activos, aplicación de la ley y todo lo que tiene que ver con la rentabilidad de las monedas estables. Esas siguen sobre la mesa y no se han resuelto todavía. Si finalmente se vota, el mercado podría reaccionar con un clásico, compra el rumor y vende la noticia. Así que ten mucho cuidado. Mi lectura honesta es que estamos probablemente en el momento más cercano que hemos estado a una votación real de la Clarity Act. Pero la yarda 1 es exactamente eso. Falta cruzar la meta. Y el propio mercado nos está recordando que nada está garantizado todavía. Resumamos en una sola frase lo que acabo de hablar en este video. El Clarity Act llegó ayer a su punto más cercano a la aprobación gracias a un acuerdo de ética inesperado. Pero todavía no hay fecha de votación y el propio mercado de predicciones está más cauteloso que el titular. Es importante recalcarlo. Cuando Donald Trump acepta firmar ese acuerdo de ética, significa que se va a retirar de todo lo que tiene que ver con temas cripto. Un presidente, unos ejecutivos del gobierno no van a poder participar en nada que tenga que ver con cripto si van a estar a partir de ese momento. Si cruza el Senado antes del receso de agosto, esta ley ayudaría a que XRP tendría por primera vez un blindaje legal permanente como commodity. No solo una interpretación de agencia que puede cambiar con el próximo gobierno. Si nos llega un gobierno demócrata y no quiere cripto, eso no pasaría si la Act y la Clarity Act ya quedan instituidos. El ruido en la comunidad está en su punto más alto en meses, pero aquí seguimos con los pies en la tierra. Es una oportunidad estructural real, condicionada a que el Senado efectivamente actúe, no un evento garantizado ni una fecha de precio asegurada. Se los dejo como pregunta abierta. ¿Creen que el gobierno y el Senado logren votar eso antes del receso de agosto? ¿O se nos va otra vez hasta el 2027? Acuérdense que Brad Garlinghouse había prometido o había especulado que iba a estar aprobada en un 60-70% en abril de este año. Y estamos en julio. Escríbanmelo acá en los comentarios. Quiero leer qué opinan. Recuerden, esto no es consejo financiero y hagan su propia investigación. Si este análisis les ha servido, regálenme un like, actívense la campanita y suscríbanse al canal porque más del 70% de los que ven los videos no están suscritos. Todo esto para no perderse la actualización del día a día, que el Senado finalmente se mueva o no se mueva, porque cuando pase se va a mover rápido. Nos vemos en el próximo video y antes de irme los invito a que vean, de ahora en adelante voy a tratar de sacar un video diario con un pequeño análisis de mercado a principio del día. Esto espero que les sirva muchísimo, porque cuando uno tiene esa información clara de hacia dónde van los precios, qué análisis técnico puedo sacar del mercado, qué análisis fundamental pequeño, resumido, puedo ofrecerles, va a servir muchísimo. Nos vemos en la próxima. Chao.